Elon, te arruinaré. No te equivoques. La gente sabrá quién eres realmente. No lo dijo un enemigo, ni un ex empleado, ni una víctima de sus despidos. Lo dijo su padre y no fue la primera amenaza. Según esta publicación de Spanish Revolution, que te voy a dejar la liga en la caja de descripciones, la historia de Elon Musk no es de superación, es de una violencia heredada, drogas, odio y poder sin límites. Pues bienvenidos, ya estamos aquí en el cuarto episodio de Miriam Margarita, el podcast, y continuamos con los rostros del narcisismo. Y hoy vamos a hablar, pues en primer lugar, del narcisista megalómano. Para lograr escapar de los tormentos de la vergüenza original, de la herida narcisista de la que ya hemos hablado en episodios anteriores, ¿lo recuerdas? El sujeto despliega un devastador mecanismo de defensa, el refugio de una autoimagen grandiosa para intentar desmentir el daño sufrido. El narcisista megalómano se siente un triunfador, un ganador, y se vuelve tanto seductor como acosador. Seduce para acercarte a su grupo de supuestos triunfadores, al que dice tú también puedes pertenecer. Obvio, si lo tomas como un líder, como ejemplo, y además le suministras complementos emocionales en forma de admiración, reverencia o adulación. O te acosa si te considera diferente y por ese simple hecho inferior e inmerecedor de su reconocimiento. En el mundo mercantilista y en el capitalismo voraz, en una cultura donde ser famoso y acaudalado es el bien más preciado, existe un caldo de cultivo que facilita el surgimiento de personalidades megalómanas, pues se privilegia el tener poder, dinero, fama. Los narcisistas megalómanos encuentran en el mundo glamoroso del deporte, de la política, de la moda, del arte en general, de la música o de la industria del entretenimiento, la oportunidad de demostrar su condición de ganadores y suscitar admiración de los demás. Con ello confirman su autoimagen defensiva y de seres superiores. Pero no te creas que solo en el mundo de la fama y el glamour están los narcisistas megalómanos, pues pueden estar muy cerca de nosotros. Puede ser tu jefe o jefa, puede ser tu familiar cercano o el entrenador de tu equipo deportivo. También puede ser el líder religioso, tu profesor o profesora, tu coach o terapeuta. El narcisista megalómano no tolera la dependencia. La vive como algo vergonzoso. Imaginariamente se vive como autosuficiente en todos los aspectos. Es arrogante y es soberbio. Algunos testimonios terapéuticos señalan que los sueños recurrentes en los narcisistas megalómanos reflejan esa vergüenza fundamental. De manera frecuente, sueñan con chozas miserables, paisajes devastados, ambientes putrefactos, bebés deformes o enfermos. Estas imágenes de estragos y de una crianza negligente, de una enfermedad o de decadencia, simbolizan su experiencia de un ser en ruinas. La crianza es una tarea delicada. Se requiere
que en la infancia existan dos mensajes importantes. Ambos van a nutrir de la identidad, el carácter y la personalidad. El primero debe suministrar la aceptación y el reconocimiento del otro. Debe inundar al niño de seguridad, de aceptación y de amor incondicional. Debe brindarle un lugar especial en el mundo y en la cultura. El segundo mensaje es igual de importante y es poner límites. Ponerle límites a la grandiosidad y al egoísmo propio del niño. Debe enseñarse la humildad, la consideración y respeto por los otros. De no cumplirse ambas condiciones, probablemente se esté creando a un narcisista megalómano. Muchos padres con una fuerte herida narcisista es probable que quieran que sus hijos sean unos ganadores para redimir sus propias vidas. Que el hijo sea lo que él o ella no pudieron ser. Algunos padres que tienen heridas no resueltas con sus propios padres pueden de manera inconsciente utilizar a sus hijos para enviar un mensaje a sus padres. Mensajes como, fíjate lo que es ser un buen padre o una madre exitosa. Fíjate cómo se educa, cómo se cuida y se forma a los hijos. Entonces, despliegan múltiples mecanismos de manipulación y control para hacer de sus hijos triunfadores. No les permiten el error, sobreexigen resultados, alaban en extremo o castigan cruelmente. Así, vemos de manera frecuente a padres y madres que educan a sus hijos para ser ganadores sociales. Los utilizan para calmar su vergüenza fundamental. El narcisista megalómano goza al obtener poder en cualquier ámbito y sentido. Además, gusta de fabricarse imaginariamente enemigos y ser perseguido y traicionado, lo que le confirma su fantasía de grandiosidad y se posiciona como mártir o como héroe. Debemos estar alertas ante la seducción de los narcisistas megalómanos, ya que aprovechan nuestra necesidad de reconocimiento, de pertenencia, de encontrar personalidades a quien emular, seguir o en quien creer. Al igual que el narcisista seductor, la resistencia a la manipulación depende de un sano escepticismo. ¿Anhelas ganar y asociarte con los miembros de la élite? ¿Haces esfuerzos económicos, sociales, académicos o emocionales? ¿O simulas para parecerte a ese grupo que consideras selecto? O peor aún, ¿ya te sientes parte de esa élite? ¿Compartes la visión del mundo entre ganadores y perdedores? El autoconocimiento y la reflexión son un buen antídoto, no lo olvides. Ahora vamos al siguiente rostro, el narcisista adicto. Su lema: no te necesito a ti, necesito mi droga. La dupla narcisismo y adicción son elementos muy cercanos. No vamos a decir que todo adicto sea narcisista. Sin embargo, existen rasgos muy similares en los comportamientos del adicto y del narcisista. Ambos manifiestan escasa empatía hacia quienes le rodean. Es muy común en los adictos, al igual que en los narcisistas, que usen
a los otros significativos como proveedores de mercancía, ya sea la droga o el suplemento narcisista. Al igual que el narcisista, que depende del suplemento narcisista, el adicto depende de su droga para afirmar su autoestima y lo hace a costa de la gente que se encuentra en su entorno. Adicto y narcisista poseen un exagerado sentimiento de suficiencia. Paradójicamente, son dependientes crónicos. Cuando una persona experimenta una herida narcisista profunda, vive una vergüenza fundamental de la cual necesita escapar. Necesita un alivio inmediato y constante. Los especialistas en adicciones definen el fenómeno vergüenza, dolor, droga, alivio, exceso, vergüenza como la dinámica de la ardilla enjaulada, que consiste en la búsqueda de alivio al dolor producido por la vergüenza mediante el consumo de drogas. Esto provoca un alivio momentáneo, pero luego produce más vergüenza, lo que lleva al adicto frenética, compulsivamente a un nuevo consumo. En el grupo de adictos podemos encontrar múltiples posibilidades. Alcohólicos, adictos a drogas diversas, apostadores, trastornos alimenticios, trabajólicos, adictos sexuales, adictos a los videojuegos, compradores compulsivos, entre otros. En apariencia, el efecto de la droga provoca un placer y un bienestar que permite escapar de la vergüenza, pues bajo el efecto de la droga se vive una identidad ficticia, parecido a la identidad de un avatar muy común en los juegos de video. Es como revestir una identidad paralela en la cual se experimenta ser otra persona. Una crianza obsesiva, con padres que censuran el mínimo error de sus hijos, que exigen resultados casi perfectos, debilitan la autoestima de los menores e incrementan el riesgo de causar una herida narcisista severa. Provocan un grado de vergüenza fundamental, muchas veces irreversible. Los infantes interiorizan una idea de que algo ha salido mal en su desarrollo y además creen que ellos son los culpables. La mayoría de los narcisistas que hemos comentado hasta este momento anhelan ser ganadores o se sienten ganadores y realizan grandes esfuerzos por mantener esa imagen. Esto se facilita con el consumo de drogas, pues bajo su efecto se adquiere una identidad falsa, idealizada, que le ayuda a eludir su verdadera identidad dañada en su origen y llena de vergüenza. Todos los narcisistas albergan dentro de sí una exagerada autoimagen que tiene la misma finalidad: huir de la vergüenza, a través de una ambición desmesurada, que la refuerzan con vidas secretas y falsas, tan falsas como las que le hace sentir la droga. El adicto suele sentirse bastante grandioso siempre que se encuentra bajo los efectos de la droga predilecta. En sí, la droga es una defensa narcisista que lo protege de un sentimiento de vergüenza e inferioridad. Es importante que comentemos que comúnmente se considera a la adicción como un problema de dependencia fisiológica. Y aunque ciertamente la adicción tiene este componente, también es una respuesta defensiva ante la vergüenza. Es decir, la vergüenza fundamental precede a la adicción, no viceversa. El adicto
pierde empatía porque se aísla en el falso mundo que le produce la droga. Sus relaciones interpersonales resultan utilitarias y no logra establecer vínculos saludables. Si en tu vida te encuentras o te has visto implicado emocionalmente con un narcisista adicto o con un adicto, necesitas darte cuenta que tú no vas a salvarlo. Si te empeñas en hacerlo, encubriendo su comportamiento o asumiendo las consecuencias negativas que él debe asumir, entonces lo más seguro es que estés involucrado en una relación de codependencia. Alcohólicos Anónimos ha permitido comprender a la codependencia como la relación perjudicial en las que alguien aporta al adicto ayuda que tiende a reforzar la adicción. La figura codependiente a menudo halla en el cuidado del otro un modo de satisfacer sus propias necesidades. Es decir, al cuidar, obtiene una ganancia secundaria. Probablemente sentirse valiosa, necesitada, y con ello, pues afianza su autoestima. El codependiente también puede estar eludiendo sus propias necesidades y atribuyéndolas al adicto. Estar frente a un narcisista adicto nos obliga a reflexionar sobre sí mismos, a cuestionarnos. ¿Qué nos tiene codependientes con él o con ella? A lo mejor eso te hace sentir superior o ganador al compararte con el adicto. Quizá tu propio endiosamiento y tu falta de empatía se encuentran enmascarados o disimulados bajo un alarde de santidad o de victimización. Un codependiente puede ser un conarcisista o un narcisista encubierto. Por eso es muy importante que reflexionemos. Pues continuamos con el siguiente rostro de este episodio número 4 y es el narcisista moralizante. El que está en lo correcto soy yo. Yo normalmente sé lo que es bueno y lo que no es. El narcisista moralizante está en todos los ámbitos y en todas partes puede estar. Pero hay algunos entornos que son más favorables para su expresión. Por ejemplo, la educación, incluida obviamente la escuela, la iglesia, las organizaciones de activismo social, defensoras de los animales, de carácter ecologista, y de otras causas humanitarias. El narcisista moralizante desea ser admirado por su punto de vista superior, por su bondad, por su devoción, por su filantropía, por su integridad. Le gusta exhibir ostentosamente su participación en causas honorables, participa en comités, en iniciativas. Todo eso le permiten llamar la atención. Como todo narcisista, sostiene una doble identidad. Se exhibe como superior por su calidad moral, pero la verdad es que en su entorno más íntimo o familiar es duro, es carente de empatía, muchas veces es negligente y tiende a ser muy rencoroso. Así como el narcisista acosador divide el mundo en ganadores y perdedores, el narcisista moralizante lo divide en buenos y malos. El narcisista moralizador siempre está en lo correcto. Tiene un enfoque acusatorio y repasa
todas las fallas de los demás para destruir su autoestima y su reputación. El narcisista moralizante se visualiza a sí mismo como alguien extremadamente bondadoso o como víctima de otras malas personas. Nunca toma distancia. En vez de ello, reparte culpas y se mantiene en posición de mártir. Manifiesta su desprecio, su desdén y hasta su asco a los demás para declarar su rechazo y convertir al otro en un perdedor, mientras él lo juzga desde lo alto. Una modalidad del narcisista moralizante es el narcisista fanático. Este personaje es un racista y un xenófobo. Es intolerante y origina sociedades narcisistas. Vamos a dedicar en el próximo episodio un espacio muy especial para hablar del narcisismo social. La humanidad ha vivido episodios muy trágicos de narcisismo social. El narcisista fanático es un acosador. Persigue a los diferentes con celo doctrinario. Los narcisistas fanáticos se sienten poseedores de la verdad, superiores y con derecho a despreciar a los diferentes, ya sea por su creencia religiosa, política, por su posición social o por la condición de sexo o de género. La moralización del fanático también es una defensa narcisista contra algún rasgo o algún aspecto odiado o temido de sí mismo. Y por eso proyecta en los demás ese odio. La homofobia es un ejemplo de ello. Cuando el narcisista moralizante ocupa cargos en la política, en la empresa o en alguna otra esfera de exhibición pública, cuenta con una poderosa plataforma desde donde puede expresar su odio y desprecio y la negación de su propia vergüenza. La humildad fingida, combinada con el apego a códigos de ética, libros sagrados de los que se cree poseedor y sabedor, leyes, normas, le permiten disimular su verdadero propósito, que es respaldar su autoimagen defensiva e idealizada, capaz de alejarlo de su vergüenza original. Se ven a sí mismos como la máxima fuente de legitimidad discursiva, o sea, que tienen la verdad y la última palabra. Son poseedores de la verdad absoluta. Entre más grande, mejor. Ese es otro aspecto. Hablan de sus posesiones o proyectos en términos superlativos. Ese es un rasgo muy característico de este narcisista. He construido el edificio más grande, lujoso y sofisticado de la ciudad. Estamos en el mejor equipo de la historia. Hemos realizado la mejor hazaña, la mayor hazaña que se ha conocido. Pertenecemos al grupo social más importante. Hemos logrado el mayor éxito. Nuestra cultura, nuestra escuela, nuestra iglesia son las mejores. El fanático promueve rivalidad y competitividad desigual. Además, le gusta la fanfarronería. Mientras te mantengas como su aliado y respaldes su imagen idealizada, estarás a salvo. ¿Quieres seguir a salvo? Pues no lo critiques. Aguanta sus humillaciones constantes. Quizá en algún momento te pida disculpas y te gratifique con obsequios, porque es muy bueno.
Y eso lo hace para que no pierdas la idealización que le tienes. Sin embargo, volverá a bombardearte de amor y cuando vuelva a convencerte, volverá a utilizarte. Seguirá estimulando su autoimagen grandiosa, siempre en detrimento tuyo. Bueno, llegamos así al final del episodio 4. En el próximo episodio concluiremos los rostros del narcisismo. Vamos a hablar del narcisista vengativo y del narcisismo social. Y a partir de ese episodio, también iniciaremos a hablar de cómo recuperarse cuando se ha vivido el abuso narcisista. Cuáles son las características que deja el haber estado expuesto al abuso narcisista y cómo recuperarse de ello. Te voy a dar algunos importantes elementos avalados desde luego por personas conocedoras del tema para que tú tengas herramientas para identificar si has sido víctima de abuso narcisista y tengas elementos para recuperarte. Pues agradezco mucho que estés aquí. Nos vemos en el siguiente episodio de Miriam Margarita, el podcast. Los abrazo. Felices días.